Aumenta el rechazo a la nueva constitución, mientras que la popularidad de la constituyente va bajando cada vez más, con una caída muy fuerte de 9 puntos porcentuales en su popularidad. Y esto es algo que han reconocido los mismos constituyentes que está pasando y culpan a diversos grupos. Algunos dicen que es culpa de la derecha, otro que es grupo de los empresarios, otro que es culpa de la misma constituyente, otro de la prensa. Siempre se culpan de un lado a otro, pero es algo que se reconoce que está ocurriendo, a la vez que hay distintas hipótesis de quién tiene la culpa de eso, ¿no? Aunque yo aprovecharía de decir que en gran medida la culpa no es de un grupo fuera de la convención, sino dentro de la misma convención y particularmente la misma izquierda, que en ataques mutuos, pero también por propuestas bastante locas, han generado un rechazo que ha ido en aumento, que no es todavía mayoritario, pero que ha ido en aumento a la nueva constitución. Y todo eso lo vamos a ver a continuación. Esto va a estar en desarrollo porque hay que recordar que el día de hoy empiezan a votar en específico las normas que van a estar de manera definitiva en la nueva constitución. Entonces ahí se va a ver si esa popularidad sigue disminuyendo o aumenta. Pero vamos a ver todo eso a continuación. Antes quisiera agradecerle al suscriptor Chi Lima, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Salieron nuevas encuestas sobre la popularidad de la Convención Constitucional. Y esta es la encuesta Academ, que yo sé que muchos la descartan, pero aunque en su momento creo que valía la pena descartarla, no creo que podamos darnos el gusto de hacerlo en esta ocasión, porque en la última elección presidencial en la que salió electo Boric fue muy acertada, tanto en primera vuelta con que iban a pasar Kast, iban a pasar Boric, y también fue una de las pocas que dijo que París estaba en tercer lugar con un porcentaje bastante cercano a lo que fue la realidad. Y en segunda vuelta fue la encuesta que más se acercó a la diferencia de votos que tuvo Boric con Kast, aunque se quedó corto por 2 puntos la Academ, porque en realidad Boric sacó más de lo que se esperaba incluso en esa encuesta, que decía que Boric iba a sacar 54% y sacó finalmente 56%. Entonces, no fue exacta per se, pero fue la más cercana y fue con unos datos bastante certeros, cercanos a la realidad. Entonces, cuando hay encuestas que le han acertado a elecciones presidenciales y a resultados, no se pueden descartar. Y ahora hablan sobre la nueva constitución. Y hablan de cómo la aprobación de la constituyente ha ido bajando. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que sale que la confianza en las instituciones, particularmente la convención constituyente, ha disminuido bastante. ¿Por qué? Porque se ve que bajó a la imagen que tiene de mucho a bastante lo que se espera de la confianza en la constituyente a 50%, mientras que 48% confía poco o nada en la constituyente. Y lo interesante es lo que ocurre con respecto al plebiscito de salida, que igual es bien curioso porque todavía no está lista la constitución per se, pero ya se hacen algunos una idea en qué dirección va por las propuestas que se han hecho. Y originalmente el 28 de enero, donde estaban ya las primeras encuestas sobre esto, se veía que el apruebo tenía un 56% de apoyo y el rechazo un 33%. Y eso ha cambiado, bajó el apruebo a un 47%, cayó 9 puntos porcentuales, una caída bien fuerte, y el rechazo subió en un 5%, de un 33 a un 38%, mientras que los que no saben pasó de un 11% a un 15%. Ahora, si fuera la votación ahora mismo, igual ganaría el apruebo, y algo así probablemente con el 60% de los votos, porque ese no sé si no van a votar, simplemente después esos porcentajes de 47% y 38% se adaptarían a la cantidad de personas que voten, ¿no? De acuerdo a las proporciones. Pero lo que se ve es que aunque el apruebo todavía tiene un margen de diferencia importante con el rechazo, ya no es tanto como antes. Antes era más de 20 puntos porcentuales, 23 puntos porcentuales, pero ahora bajó eso a tener tan solo una diferencia de 9 puntos porcentuales, que sigue siendo importante, pero es cada vez menor. Y eso en la práctica hay que ver por qué es, pero muestra que es más bien inevitable ver que está aumentando el rechazo a la nueva constitución. Ahora, esto hace tiempo
muchos lo están diciendo, y gran parte de los constituyentes culpan, especialmente los sectores de izquierda, Pulitzer, Atria, Jaime Baza, han dicho que siempre esto es porque hay una campaña de desprestigio contra la constituyente. Dicen que eso es porque está bajando la popularidad. No porque ellos se hayan equivocado o hayan pasado cosas malas ahí. No, 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 no. Ellos son seres de luz, perfectos, incuestionables, impolutos, que no han hecho nada mal. Así que sí, todo es campaña de ataque, de desprestigio. Y citan mucho a un señor que se llama Pedro Santander, que es profesor de periodismo y lidera organismos dentro de la Universidad Católica de Valparaíso, una universidad importante de este país, que según un estudio que él hizo, él dijo que está bajo ataque la convención y dice que hay un ataque mediático sistemático para desprestigiarla. Y lo han citado distintas figuras, Baza, Pulitzer y bueno, en realidad distintos... Javier Fuchslocker, no neutral, o sea, distintos sectores, principalmente la izquierda, dentro de la convención. Y yo creo que voy a cuestionar un poco lo que hace que todo lo que vamos a ver a continuación, recuerden que este señor es profesor y forma periodistas de los que vienen a futuro. Entonces, cuando ustedes vean que hay periodistas que hacen una calidad periodística, digamos que bastante tirada para cierto sector político, ya ven por qué. Este señor es periodista y da todo el argumento que hay un ataque mediático. Y yo no le voy a considerar mucho lo que él dice. ¿Por qué? En gran medida por los sectores políticos con los que se mueve y la clase de defensas que ha hecho. Él ha sido citado por el gobierno cubano y también por el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque ha publicado libros y ha hecho estudios diciendo que las críticas contra Cuba y Venezuela son críticas imperialistas, son críticas que intentan desprestigiar ese modelo revolucionario. El mismo Maduro lo ha citado. Veo lo siguiente que dijo Maduro: reitero mi recomendación del maravilloso libro de Pedro Santander, este mismo que están usando ahora de referencia aquí en la constituyente, la batalla comunicacional, defensa, ataque y contraataque en América Latina. Tenemos que sacarle provecho, sobre todo en tiempos del cerco mediático contra la revolución bolivariana. En su momento este señor criticó a Bachelet y a Boric por hacer críticas contra Cuba y Venezuela. Entonces, una persona que está ahí, que en la práctica con ese tipo de argumentos se nota que está simplemente para defender a su sector ideológico, que claramente está en la izquierda más radical, y diciendo que todos los ataques contra Cuba y Venezuela son ataques mediáticos, son ataques imperialistas, discúlpenme si no lo tomo muy en serio, porque este señor va a decir siempre lo mismo: ah, violación de derechos humanos en otro país, no, estos son de mi sector, así que no, en Cuba no pasa nada, es una maravilla, es un ataque mediático. No, Nicaragua, no pasa nada, es una maravilla. Venezuela es puro ataque mediático. Ahora, los casos de la derecha, él los critica, por supuesto, violación de derechos humanos. Y está bien que los critique, pero el momento que es de su sector, no. Yo al menos algo que respeto con las personas cuando son consistentes con sus ideales. Si hay algo que más allá de que con Boric yo no coincida mucho con sus propuestas en varios ámbitos, yo puedo respetar que se atreva a criticar a Nicaragua, a China, que eso en Chile casi nadie se atreve a criticar a China, a Cuba y a Venezuela. Y él es de un sector de izquierda que no es moderado para nada, se ha moderado en el último tiempo, pero dentro de sus propuestas originales no lo es, pero es consistente en ese punto. Y es porque uno, si tiene ciertas propuestas, si uno tiene ciertos principios y alguien los rompe, tiene que criticarlo, venga eso de donde venga. Pero lamentablemente, tanto en la izquierda como en la derecha, se ve muchas veces que se critica cuando los del otro lado hacen algo, pero cuando los de su propio lado lo hacen, se quedan callados o lo justifican. Y parece ser el caso de este periodista que es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, Pedro Santander, que ahora están citando que esto es solo un ataque mediático. Pero yo voy a demostrar que en realidad esto no es un ataque mediático per se. Si es que hay problemas mediáticos ahí y críticas que se dan, no porque sea solo la derecha, que sí, claro, que hace sus críticas y todo, o distintas figuras, sino por mismos errores que ellos han cometido y críticas de ellos mismos. Por ejemplo, uno de los temas que ocurrió hace poco fue que trataron de eliminar de nuevo el quórum de 2/3 en la convención, que fue el acuerdo original que habían hecho. Y se rechazó. Pero esto generó críticas ¿de quiénes? De los mismos convencionales. Por supuesto los de derecha que están ahí, pero que son una minoría irrelevante, pero también de los de la misma centroizquierda, del Frente Amplio y del Partido Socialista. Porque esta propuesta del Partido Comunista, más grupos indígenas y la lista del pueblo, la trataron de aprobar, de pasarse por encima de las reglas que ellos mismos habían acordado, para poder aprobar cosas más radicales de manera más fácil. Y ahí eso generó un tema mediático, críticas, incluso dentro de la misma izquierda. Eso afecta la imagen y popularidad. Críticas del mismo lado. El mismo Agustín Esquella, centro izquierda, ha criticado la convención y que tienen que hacer una autocrítica porque están cometiendo errores, porque proponen cosas muy radicales y que el hecho es que hay una autocomplacencia, que hasta se aplauden a ellos mismos en la convención y no se cuestionan, y que es un error caer en esa arrogancia de no cuestionarse y pensar que uno no tiene errores. Y tiene razón, eso es un buen consejo en todos los ámbitos de la vida e institucionales también. Pero son críticas dentro de su mismo sector. Eso afecta en la popularidad. El mismo Daniel Jadwe,
que no podríamos llamarlo de derecha para nada, o sea, es una figura del Partido Comunista importante y fue candidato presidencial. Criticó a la convención por rechazar de que la marihuana se convirtiera en algo legalizado y libre junto a otras drogas dentro de la Constitución. Es una crítica dentro de la misma izquierda. Y Atria lo criticó de vuelta, Pamela Giles igual, pero Jadwe mantuvo su crítica. Y así suma y sigue, ha habido peleas permanentes. También sumado a eso tenemos el caso de que se propuso un sistema soviético que se rechazó, pero fue mediático. Hay casos como el de Rojas Vade, que fue una figura emblemática del apruebo, y que llegó como constituyente de la lista del pueblo y mucha imagen, y se estuvo asociado después a toda esa estafa, inventó lo de su cáncer, sigue ahí en el cargo. La lista del pueblo se llenó de casos de corrupción y escándalos. Entonces después dicen, no, es solo un ataque mediático. O sea, discúlpenme, con todas esas cosas sería una sorpresa que no hubiera bajado algo la popularidad. O sea, yo ahí diría que hay un culto mediático si no es que hubiera bajado, porque ha habido una serie de escándalos, una serie de propuestas radicales y críticas desde distintos sectores políticos. Y en este caso yo no creo, como tratan de mostrar acá, como que es la derecha la que hace las cosas y los empresarios. No, porque la verdad es que mediáticamente la derecha es más bien irrelevante en este proceso. Y lo es. Dentro de la constituyente tiene muy poca representación. Y no solo eso, sino que también sus argumentos son los mismos de siempre, ¿no? Que comunismo, esto, lo otro, y no convencen a más gente. Yo diría que en gran medida se ha aumentado el rechazo porque personas que apoyaron esto se han decepcionado y por peleas entre ellos mismos, porque estas críticas que hace Esquella influyen en algunas personas. Las críticas que hace Jadwe influyen en otras. Algunas personas querían que se aprobara una cosa y no se aprobó, y otros querían que se aprobara otra y así. Entonces, esto no es un ataque mediático desde afuera, y esto es como el tema de esa visión como que siempre es la derecha que está detrás controlando todas las cosas, que es una visión bien paranoica, que a veces la derecha también se da cuando ven como que hay comunistas en todas partes. Es lo mismo, esa visión paranoica, pero esto es del lado de la izquierda. Y si ha bajado la popularidad y probablemente sigue bajando es por culpa de los mismos constituyentes. Y esa visión de no poder criticarse a sí mismo y no poder ver la realidad es algo que les va a jugar una mala pasada con el tiempo. Y esto se me recuerda mucho también a Atria cuando criticó a Esquella por decir de que cómo podía cuestionar la constituyente, que no había que hacer críticas. Hay como esa visión que Atria lo representa muy bien de no poder criticarse a sí mismos, no atreverse a decir nada o criticar al que se atreve a cuestionar alguna cosa. Entonces, si la aprobación a la nueva constitución está bajando, no es porque hay una campaña de desprestigio. Hay personas que critican, sí, pero las críticas siempre se tienen que basar en algo y se están basando en casos de corrupción y estafa, en irregularidades, en propuestas que se rechazaron dentro de su mismo sector, arrogancia que se muestra y se critica y también intentos de pasarse por encima de las reglas que ellos mismos pusieron. Ahí está lo principal. Y al final, aquí, más que hacer crecer esto, el poder de la derecha o cosas así como dirán algunos, lo único que está haciendo esto es mostrar peleas dentro de la misma izquierda. Lo que ha hecho bajar la popularidad no es la derecha dando argumentos, sino convencen mucha gente más con lo que ya dicen. No han cambiado, dicen lo mismo que han dicho desde siempre. Es la misma izquierda la que se está destruyendo a sí misma. Y por eso se confirma lo que dice Mochati, que el mayor enemigo de la constitución nueva y de Boric es la misma constituyente. Porque al final es la misma izquierda la que está generando que se genera ese rechazo a la constituyente por la cantidad de propuestas negativas y escándalos que hay ahí. Y ese intento de decir, no, es que un ataque mediático, primero, es una visión bien simplista, y segundo, por aquellos que citan para dar esos argumentos, no son, creo que, una autoridad muy respetable, tomando en cuenta el historial de cosas que han hecho con regímenes dictatoriales en América Latina. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de esta baja de popularidad en la constituyente? ¿Creen que va a ir aumentando el rechazo o se va a mantener igual? ¿Creen que se va a recuperar el apruebo? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.